Doctor, por favor platícanos ya, ¿dónde amanecen las aves? ¿Dónde se duermen? ¿Por qué no se mojan? ¿Dónde están? Estamos al norte de la ciudad, estamos en una zona privilegiada en donde se junta la selva con el bosque y es una zona muy rica en especies. Hemos registrado aquí en la universidad solamente más de 220 especies diferentes de aves. Esta situación de estar entre estas dos áreas, entre estos dos tipos de vegetación, favorece la presencia de aves y es una zona de alta reproducción. Nosotros aquí tenemos nidos de especies de aves que vienen de Sudamérica en el verano a reproducirse aquí y que después regresan a sus áreas de verano. Tenemos tres tipos de migración: de larga distancia, mediana distancia y corta distancia. Corta distancia puede ser 10 kilómetros hasta 100 kilómetros, mediana distancia entre más de 100 y hasta 1000 kilómetros, y hay hasta 10.000 kilómetros. Sobre todo las aves que van desde Alaska hasta Argentina pasan por aquí y hacen a veces paradas para reabastecerse y continuar su viaje. Es fascinante la forma en que se orientan y la forma en que se mantienen en vuelo durante tanto tiempo. En este momento está amaneciendo y estamos escuchando lo que conocemos nosotros como los coros de alborada, los cantos de alborada, los cantos que las aves emiten cuando empieza a amanecer. Muchas aves no emiten otros cantos que emiten en la mañana. Entonces, este estudio de los coros del amanecer es un estudio que se lleva a cabo mediante el estudio de la bioacústica. La bioacústica es el estudio de los sonidos que emiten las aves. Tenemos un mosquerito barranqueño que hace apenas 2 notas, el saltapared, que es este que se está oyendo en este momento, las primaveras, que son las que dominan el ambiente acústico. Las aves tienen cada una un canto que las diferencia. Si tú te imaginas una situación en donde estás adentro de la selva y quieres comunicarte con otra ave, la única forma de hacerlo es a través de los sonidos. El canto tiene muchas funciones, pero básicamente es defensa del territorio, establecimiento de su área en donde se van a procrear y comunicarle a las hembras que están en buena salud. Esta forma de comunicación que tienen las aves se ha desarrollado básicamente para mantener la cohesión social cuando son grupos sociales. En este momento están emitiendo estos cantos en los cuales ellos están diciendo: este es mi lugar, vengan las hembras, pero no vengan otros machos. Este es su territorio, lo están defendiendo, pero a su vez están emitiendo una voz en la cual ellas están demostrando qué tan preparadas físicamente están para la reproducción. ¿Qué pasa con las aves de la ciudad? La urbanización es una forma de modificación del ambiente. Hay aves que se ven beneficiadas por el cambio en las construcciones o en la instalación de jardines, y muchas especies que han sido liberadas se han adaptado a estas condiciones que les favorecen. Somos muy afortunados, somos muy afortunadas y de verdad que tenemos que reeducarnos para conocerlos. Así es, Susana. Tenemos en el país más de 1,100 especies de aves y de las cuales más de 100 son exclusivas de México. Y de estas estamos oyendo al carpintero de cabeza amarilla
que es uno de los endémicos que tenemos en el oeste de México. Es un pájaro endémico y aquí en Morelos podemos gozar de su presencia. Hace un rato platicábamos, Fer, de qué comen las aves y hace unos minutos observamos un colibrí que estaba, tú me dijiste, comiendo insectos. Sí, los colibríes no solamente se alimentan de néctar, sino tienen la necesidad de consumir proteína que les proporcionan los insectos. Esta proteína la utilizan principalmente para poder construir sus cascarones. Hemos visto distintos tipos de nidos. ¿Cuidan el nido todo el tiempo? También me explicaste hace un momento, estábamos viendo a un zanate, la parte de su pecho con el que van a brindar calor. Sí, en la temporada reproductiva, las hembras principalmente, que son las que hacen la incubación, la construcción del nido y el cuidado de los pollos, lo que están haciendo es perder las plumas del pecho, de manera que el pecho queda expuesto a la piel y este contacto con la piel y los huevos permite la incubación. Los pequeños son los que siempre sufren más riesgos porque necesitan de mayor cuidado e incluso de que les acerquen el alimento. Sí, los pollos cuando están en el nido están en alto riesgo porque no pueden defenderse, porque no pueden volar y son el lugar en donde más pérdidas de juveniles tenemos. Hace un rato me decías, zanate no es lo mismo que urraca. No, el nombre común es, sobre todo los nombres comunes en México, cambian en cada esquina, en cada cuadra, en cada pueblo. Y los nombres comunes se utilizan generalmente con el fin de comunicarnos entre nosotros. Entonces, lo que hacemos los científicos es poner nombres latinizados o en latín, de manera que ese nombre se haga común para todo el mundo. El caso de los zanates, el hecho de que los machos sean diferentes que las hembras, la gente los identifica como dos especies diferentes. Sin embargo, el nombre apropiado es zanate, porque las urracas son cuervos que tienen copetes y colas largas. No debemos perder la oportunidad de observar las aves. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero ustedes no se vayan. Estás en Quien Sabe, Sabe. Y estamos con el doctor Fernando Urbina. Él sí que sabe. Una vez que conquistaron el vuelo, las aves desarrollaron estrategias para eficientar el vuelo. Y entre esas estrategias está la fusión de huesos, la neumatización de los huesos. Las aves tienen los huesos huecos, neumáticos. Se dice que el peso del total de las plumas es mayor que el peso del esqueleto de un ave. O sea, las plumas pesan más que el propio esqueleto De las aves, porque tienen esta estrategia para fomentar el vuelo, para ser livianas. para ser más livianas. ¿Es cierto que también por eso perdieron los dientes? También perdieron los dientes para hacer que el peso de ellos no fuera un obstáculo para el vuelo. Un limitante para volar. Exacto. Está la estacionalidad en la reproducción. Las hembras maduran los óvulos solamente durante la temporada reproductiva y los machos solo desarrollan testículos durante la temporada reproductiva, y mientras no ocurre esto están muy pequeños y de muy poco peso. Justo para que no les impidan el vuelo. Para que reduzcan el peso. La otra es que pueden separar el agua de los desechos
y no tienen una vejiga urinaria que haga contrapeso con ellas. Por eso podemos decir que defecan en el vuelo. También, sí, mucho cuidado. Sí, de eso tenemos que cuidarnos. Sí. Oye, hasta el momento hemos visto, así bajita la mano, como 15 especies. Diferentes de aves, exactamente. Hemos visto carpinteros, colibríes, primaveras, hemos visto mosqueros. Momoto. Vimos el momoto corona café, que es una ave muy, muy bonita, que es muy común en Cuernavaca, porque anida en hoyos en las barrancas. También había otro barranqueño de nombre El mosquerito barranqueño. El Mosquerito. Y ese hace un canto muy peculiar. ¿Cómo va? Se escucha, Se escucha. se está escuchando. Tiene 2 tonos, pidi, pidi. Sí, Sí. definitivamente esto es impresionante. Oye, y hay una cosa más que me explicaste de las aves, que por cierto, estas son de pájaro carpintero. Exactamente. Y hay algo que sucede con las plumas y que también es parte de su desarrollo evolutivo. Sí, la pluma, la anatomía de la pluma está compuesta por el cañón, que es la parte que va dentro del ave, el raquis y estas barbas que se pueden volver a unir una vez que se separan, porque tienen otras válvulas que tienen ganchos y que pueden permitir que nuevamente se encuentren unidas y eso permita que puedan volar. Es como si se engranaran Se otra vez, engancharan. se engancharan Sí. y volvieran a ser una capa, Una sola superficie, una Sí. pieza. Y estas son Entonces- parte de las estrategias de vuelo que han adoptado las aves. Oye, también hace un rato nos topamos por este camino con un cocodrilo. Exacto. ¿Y qué tiene que ver un cocodrilo con las aves? Se supone que son los parientes más relacionados con las aves. Podemos pensar que, por ejemplo, las tortugas pueden estar más relacionadas porque parte de su aparato respiratorio lo incluyen sacos aéreos. Las aves, dentro de su cuerpo y de sus huesos, tienen sacos aéreos que es una parte de la estrategia para reducir el vuelo y eficientar la respiración. Y además las tortugas tienen pico, pero son los cocodrilos los que están más emparentados con las aves. Y esto se entiende por las conductas sociales que tienen los cocodrilos, que son muy similares a las aves. Conductas sociales, o sea, entre cocodrilos o entre nosotros. Entre las crías y los padres. Los hijos y los padres en la familia de cocodrilos podemos decir que tienen características sociales, grupales. Sí, no, de cuidado de las crías. Oímos pasar una parvada de pericos. Sí, pero fue imposible verla. Se confunde con el color verde de las hojas. Sí, y tenemos muchas especies de loros que han venido de otros lados, que se han liberado y que son parte de ahora de nuestra fauna, de nuestra ornitofauna y que debemos de conocer para poder apreciar. Sigamos este recorrido y conozcamos más de las aves. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. ¿Estás? Con quien sabe, sabe. Él es Fernando Urbina. Vamos. Estamos en el corazón de la barranca, en el lago de Chapultepec, lugar estratégico para la riqueza biológica.
Oye, y hace rato cuando veía limpiarse las alas y se pican como el centro de la espalda, eso me dijiste que es una glándula. Las aves, para poder reducir su peso, eliminan las glándulas sudoríparas y sebáceas, de manera que solamente tienen una sola glándula que produce grasa y se encuentra en la rabadilla. Y esta glándula se llama glándula uropigial. Las aves están tomando grasa de esa glándula y después se la untan en las plumas. Toman mucho tiempo para acicalarse sus plumas y se untan la grasa de manera que las hace impermeables hacia el agua. Y justo en la impermeabilidad hacia el agua pienso en las aves acuáticas. La cuarta parte de las especies de aves de México está relacionada con ambientes acuáticos de manera estricta. O sea, más o menos como 260 o 270 especies de aves son de hábitos exclusivamente acuáticos. Y es decir, ¿ellas ponen sus nidos en el agua? Y hacen nidos flotantes o hacen nidos dentro de los tubulares o hacen nidos sobre las orillas de los cuerpos de agua, que es una vegetación que se conoce como vegetación riparia o bosque de ribera, en donde las plantas son siempre verdes. ¿Por qué si hay un cuerpo de agua podemos garantizar que hay una riqueza biológica, por lo menos en aves, aunque son en todas las especies? Sí, los cuerpos de agua son esenciales para soportar mucha vegetación, mucha fauna que se genera ahí y que es alimento, o las aves también son alimento de esta fauna que se relaciona con los ambientes riparios o acuáticos. En las ciudades vamos desafortunadamente casi que sembrando cemento, sembrando pavimento. Y estos son profundos riesgos. A veces quitamos cuerpos de agua por entubarlos o por taponarlos. La desecación de cuerpos de agua es dramática en el país. Hay una pérdida continua de los ambientes acuáticos o la degradación de estos por la descarga de aguas residuales. Entonces tenemos que hacer varias cosas. Darle tratamiento a las aguas negras, a las aguas grises, a las aguas industriales. A todas. A todas. Y regresarlas de la mejor calidad posible. Y también tenemos que recuperar cuerpos de agua en lugar de desecarlos. Así es. Los cuerpos de agua son lugares esenciales para la vida. En el estado de Morelos hemos encontrado que hay más de 100 especies de aves que están relacionadas con el ambiente acuático. Y la importancia radica en cuanto a la riqueza, en que son casi la cuarta parte de todas las especies que hemos encontrado en el estado. Entonces, esa gran riqueza se distribuye en el área que presenta menor superficie en el estado. El estado no alcanza las 1.700 hectáreas de áreas inundadas, y en esas 1.700 hectáreas encontramos una riqueza impresionante que representa el 10% de las especies de aves de México y el 25% de las especies de aves de Morelos. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando hablamos de el aeropuerto internacional en Ciudad de México? Y si hoy sabemos que también hay un cuerpo de agua, ¿van a migrar para acá las aves acuáticas? Los ambientes acuáticos son ambientes muy dinámicos que aparecen o desaparecen de acuerdo a la hidrología de los sitios. Entonces las aves acuáticas tienen esta posibilidad de desplazarse en lugares muy amplios, pero la pérdida de los humedales del centro de México es una tragedia. Verdaderamente va a ser una catástrofe ecológica debido a otras situaciones ligadas a la pérdida de los humedales. Definitivamente, la información, la valoración, la observación de la naturaleza nos tiene que dar más elementos para tomar buenas decisiones. Y eso no va en contra del progreso, al contrario, tener más información y cultura también nos llevará a progresar. Sí, reconocer esta gran riqueza que tenemos, Susana, es algo básico para nuestra cultura y para nuestra sobrevivencia.
Desgraciadamente las aves acuáticas que van a perder su ambiente en la zona del lago de la Cuenca de México va a ser una gran tragedia. Sí. Miles de aves migratorias llegan a invernar a esos cuerpos de agua que ahora van a desaparecer. ¿Van a migrar? ¿Van a perder la vida? ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar que se desplacen hacia otros lados, pero que el hecho de superar el esfuerzo que tenían programado para llegar a estos sitios se vea superado y puedan terminar desfalleciendo. Tenemos triste. mucho, sí, es triste y tenemos mucho que hacer. Y tener siempre en cuenta que todo es parte del universo. No vivimos en un universo fraccionado, vivimos en un universo conjunto, en donde todo se Ligado. relaciona. Así es. Sí, en donde afectamos una parte y no sabemos hasta dónde va a llegar las consecuencias. Exacto, tiene una consecuencia. Exacto. Pues hemos visto muchas aves en el lapso de la mañana. Seguiremos viendo algunas otras porque en un momento ya van a pernoctar, van a No. regresar. Van a hacer su pausa del mediodía. ¿Hacen una pausa al mediodía? La mayor actividad de las aves empieza al amanecer y termina a las 11:30, 12 al mediodía. Hacen una pausa que se conoce como dispausa y en la tarde empieza otro ciclo de actividad que es menos intenso, pero es previo al atardecer, en donde ellos se recogen en sitios en donde van a pasar la noche. ¿Vuelven a cantar? No todas, no en la misma intensidad que en la mañana, pero sí, pues la podemos seguir oyendo en este momento. Muy bien. Y habrá otras que empezarán su vida nocturna. Los búhos y los caprimúlgidos que tienen esta actividad nocturna y crepuscular van a hacer su parte en la noche controlando roedores, insectos que son plagas agrícolas o de otras especies. Fer, muchísimas gracias por este recorrido y por esta maravilla, observar y mirar y reconocer y aprender de las aves. Muchísimas gracias. Estamos a tus órdenes. Aquí, el que sabe, sabe. Y él es el doctor Fernando Urbina. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros Carpintero. Hasta la próxima.